Gina Díez Barroso, presidenta del Grupo DIARC, una empresa que tiene como misión el promover la creatividad y apoyar aquellos proyectos que resaltan por la innovación, la originalidad y la igualdad. Gracias. Buenas tardes. Ya falta poquito. Sé que están cansadísimos, pero aguanten un poquito. Soy Gina Díez Barroso de México. Ahora sí que como el panel dice, pues es innovación y oportunidades en tiempos de incertidumbre. Estoy convencida de una frase que dice que una vida sin conflicto es una vida sin oportunidades. Estamos, desde luego, en un momento de conflicto, pero por eso mismo creo que estamos en una vida llena de oportunidades. Y desde luego estas oportunidades, hay una palabra que está subrayada en negrillas, en rojo, en el color que ustedes quieran, y es innovación. Entonces, bueno, ahorita no quiero leer quién es este panel, quiero que ellos expliquen quiénes son cada uno, porque creo que es importante que en sus palabras se describan como quiénes son cada uno de estos panelistas que me encantan. Entonces yo creo que hoy en día pues hay una gran crisis, como se ha venido diciendo, de la cadena de valor, el supply chain, que lo estamos viviendo en todo sentido, a diario, en todos lados, y eso nos brinda una oportunidad gigantesca para todos los sectores y para Iberoamérica. Soy de México, como les dije. En una sola semana, hace 2 semanas, vino el gobierno de Colorado, el gobierno de Utah, el gobierno de Texas a querer abrir centros de distribución y cerrar todas sus fábricas en China. Entonces, tenemos como Iberoamérica que aliarnos, que unirnos para poder hacer este supply chain en Iberoamérica. Y esta cuestión además tiene un tiempo definido, y el timing se pasa, y si se nos pasa el tren, se nos pasa el momento, y si se nos pasa el momento, vamos a decirle adiós a ese crucero, que quiere decir el gran negocio que se nos fue. Entonces yo creo que hay que tener esto en el negocio en que estemos, en el nivel en que estemos, no importa lo que hagamos, yo creo que esto es nuestra oportunidad como Iberoamérica. Entonces yo los invito y las invito para que hagamos estas alianzas entre España, entre América Latina, Iberoamérica en conjunto, para poder ser los proveedores de Estados Unidos y de todos los diferentes mercados enormes que están queriendo salirse de Asia. Entonces, bueno, muchísimas gracias, y yo les doy la bienvenida a mis amigos y que cada uno de ellos se presente y diga quiénes son y qué hacen, y ahorita empezamos a tener esta conversación que espero que sea muy amena para todos ustedes. Empezamos. Bueno, lo primero, gracias a CEAPI por la organización y gracias, Gina, por darnos esta oportunidad, a Nuria por organizar la potencia que tiene, hablando de emprendedores. Pero bueno, a mí me toca hablar de emprender e innovar. Bueno, yo empecé a emprender forzada por mi situación, no era mi proyecto, fue un accidente vital. Empecé a trabajar en la empresa familiar y como era la hija del jefe tenía que llegar la primera al trabajo y salir la última, y tenía 3 niños y un marido que era como el 4.º niño, el más demandante, y resulta que mis vacaciones no eran compatibles con las de la familia, y entonces fue mi marido el que me dijo: oye, mira, esto de que tengas de jefe a tu padre y sea tu padre quien marca nuestras vacaciones no funciona, o sea que montate un negocio. Y así empecé a emprender para huir de un horario fijo y ser dueña de mi agenda. Esto es lo que empecé en el año 28. A lo largo de todos estos años, que son muchos, he creado como 5 o 6 compañías. La más grande la vendí hace 3 años, pero tengo ahora una hija que se dedica a la tecnología. Entonces, toda la vida emprendiendo. El primer emprendimiento, como siempre digo, fue el de ser madre, porque gestionar una familia de 3 niñas de menos de 3 años es demanda infinita, recursos escasos, tiempo limitado, gobernar las emociones, gestionar el reparto y fomentar el talento.
y eso es emprender. Y la maternidad es un emprendimiento en el que tienes que gestionar todas esas características, con lo cual empecé a emprender con 18, que es cuando nació mi primera hija. Pero bueno. Muy bien. Pues buenas tardes. Yo también agradecer a Nuria por este congreso, por permitirme estar en esta mesa. Gracias a mis compañeros panelistas, a ti, Gina, por moderar esta mesa. Yo soy licenciada en Económicas, pero bueno, empecé a trabajar en la banca, y igual que tú, para compatibilizar mi vida privada, pues me reinventé. Y llegué al mundo del coaching. Llevo ya pues, más de una década acompañando a organizaciones a que consigan sus objetivos y a las personas a acompañarlas a que consigan aquello que quieren. Y en tema de liderazgo también. Entonces, hoy voy a hablar un poquito del liderazgo. Perfecto, muchas gracias. Se llama Su Coaching, ¿vale? Soy autónoma y, bueno, y es mi empresa. Mil gracias, Silvia. Gracias, bienvenida. Moisés. Pues yo lo primero, gracias a los que quedáis aquí todavía, porque la verdad es que sois los últimos mohicanos, no sé si es porque hace demasiado calor fuera, más que frío aquí, y realmente esto dan ganas de que haya un poco de ron para acabarlo por las horas que son. O sea, perdón por el coñacito que podemos dar a partir de ahora. Yo soy Moisés Sánchez, abogado, nadie es perfecto. Mi relación con Latinoamérica es emocional desde hace mucho tiempo. Ahorro, pero también estuve viviendo y estudiando en Puerto Rico. Hay algún panita boricua también por allí, Edwin. Gente curiosa. Y lo que hicimos, básicamente, para ser muy rápidos, en el 2016 es pensar que apostar por identificar a aquellos emprendedores que están fuera de España, me refiero al talento, también aquellos extranjeros que se ubicaban en España para desarrollar sus proyectos, además buscando como inversores aquellos empresarios y empresarias que suelen estar fuera de España y que tienen una visibilidad sobre esas verticales en los cuales ellos son decision makers, ¿no? Ahí creamos esta historia. En el 2016 salió más o menos bien y creamos un primer fondo de 50 millones de euros que está yendo muy bien. Como tenemos un poquito de viento de cola, hicimos otro segundo fondo en el 2018. Y aquí se ha hablado mucho de las serendipias y cómo pues, ha nacido este proyecto de Punta Cana, algunos otros proyectos que han venido así como caídos por el destino. Y nosotros también he de decir que lo que estamos consiguiendo ahora viene de un punto de serendipia, yo creo que bien ejecutada. Y es que Mapfre, que es la compañía aseguradora por excelencia en el ámbito español, por primera vez invirtió en un fondo de Venture Capital confiando en nosotros con un grado de inconsciencia altísimo, por otro lado. Mapfre para aquellos entonces tenía como departamento de innovación una sala muy grande donde había pues, muchas telarañas y probablemente pues, una máquina de escribir, ¿no? Eso fue bien y nos sentamos con Mapfre para pensar cómo podíamos ir más adelante. Y ahí creamos un primer fondo de Insurtech, que por entonces no lo sabíamos, pero es el primer fondo de seguros y tecnología que hay en España, el segundo que hay en Europa. Juntamos 100 millones de euros con otras aseguradoras. Seguros parece lo menos sexy del mundo, y es verdad que yo pensaba también eso en su momento, pero al final te das cuenta que se trata de tener cuidado de los comportamientos humanos, de eso que es vulnerable y de eso que es aspiracional, ¿no? Básicamente lo que es la vida. Y como seguía el viento de cola también, iba más o menos bien, pues este año hemos creado otro segundo fondo de seguros y tecnología, también con los mismos inversores que teníamos, más otros, más o menos unos 250 millones de euros adicionales, con lo cual la pelota del 2016 se nos ha ido engrandeciendo y ahora pues estamos apostando muy probablemente por hacer algo parecido pero solo enfocado en Latinoamérica. Gracias, Moisés. Aquí les quiero hacer una pregunta a cualquiera de los tres que quieran contestar, que tiene que ver mucho con tecnología, porque aquí hay dos personas muy fuertes en tecnología y dos que no lo somos, entonces estamos parejos acá. ¿En dónde ven que está parada España, por ejemplo, contra el resto de Europa y ahora pues, obviamente con Latinoamérica, que estamos hablando también de Latinoamérica, en cuestión de tecnología y innovación? ¿Cómo se sienten en España, por ejemplo?
Yo soy consejera de una compañía japonesa de tecnología que se llama NTT Data, que es una de las grandes consultoras mundiales, y el board en el que yo estoy es EMEAL, que es Europe, Middle East, EMEAL, incluido Latinoamérica. Y mi compañía es una compañía de tecnología, lo que tenemos es programadores. El problema que hay en Iberoamérica, igual que en España, que es un problema mundial, y antes estábamos hablando del nearshoring y el offshoring y el homeshoring, es que no tenemos talento STEM. Entonces, el problema de Iberoamérica, cuando estábamos hablando antes de la infraestructura y decían, no, necesitamos infraestructura digital y necesitamos infraestructura, pero si lo que no tenemos son ingenieros, no tenemos programadores. Es que nosotros tenemos sedes en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en México, en Guatemala. Mi compañía, trabajamos en Guatemala, trabajamos en el Caribe. No tenemos gente, no hay. O sea, el gran problema es que podemos invertir en muchos satélites, pero si no hay quien para hacer posible la transformación digital, entonces yo creo que hay que tomar una conciencia, tú que te dedicas a la educación, Gina, es que tenemos que producir gente que sea capaz de entender la tecnología, que no tiene más dificultad que hacerla asequible, que esa es otra, el mito de que hacer matemáticas es difícil. Bueno, matemáticas es difícil hasta que dejan de ser difíciles, porque un buen profesor es capaz de hacer sencillo lo que parece complejo, ¿no? Educación. Nos falta infraestructura de talento en Iberoamérica y en España. Nosotros hemos querido hacer un software lab en Argentina, porque tiene una escuela politécnica muy potente, y resulta que están con el mundo remoto, están todos absorbidos por California. Es decir, en Córdoba, Argentina, para quien trabaja es para California. Y esa dificultad. Entonces, eso es una oportunidad pues, para gente como tú que ha creado una universidad y empezar a desarrollar ese tipo. En cualquier caso, yo hablo de las dificultades porque creo que los emprendedores, lo que nos llega a la mesa, a lo que nos dedicamos cada mañana es qué problema tenemos que resolver. Pues tenemos muchas oportunidades, pero mientras no tengamos ese problema resuelto, lo que tenemos es una barrera enorme de desarrollo. ¿Qué es lo que hay en China? Claro. O en la India, que hay miles y miles y miles de universidades produciendo desarrolladores de software de nivel 1, 2, 3, 4, y eso es la ventaja que nos llevan. Es que tienes toda la razón, porque realmente lo que está pasando muchísimo es la falta de gente preparada, de gente joven preparada para lo que se necesita. Porque, por supuesto, tenemos, el caso de México, somos 130 millones de habitantes y la edad promedio son 27 años y medio, entre 27 y 28. Entonces, somos jovencísimos, es un país jovencísimo, pero tienes razón, no está preparado en lo que tiene que estar preparado, que es en la tecnología, en STEM o en STEAM, lo que le quieras poner, STEM o STEAM. Pero sí, es una realidad, ¿no? Nos está faltando eso que sobra en la India o en China. Entonces, pues muy importante tema, ¿no? Y otra pregunta que ahí les va a todos, yo ahorita les hago las preguntas directas, pero esta también era una cosa que me tenía bastante inquieta. El tema de la regionalización de empresas españolas también, porque hay dos caminos. Por ejemplo, yo veo muchísimos startups españoles buenísimos, me encanta ir a España. Yo tengo la suerte de estar en el Consejo de Santander Global, entonces tengo que ir a España una vez al mes y me encanta ver la explosión de startups españolas súper creativas y con muchísima innovación, pero tienen como dos caminos a seguir. O explotan en Europa o se van a Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es la diferencia entre camino A o camino B? O sea, ¿por qué esta decisión? ¿Cuál es lo que ustedes piensan que es el camino a tomar o cuál es la diferencia entre una y otra? Pues... Sí. Quitaron el aire, ¿no? Al final. Soy yo como que más, ¿no? Parece que... Pues mientras empezamos a sudar, y ya lo podemos dejar cuando esto toque, mi experiencia es que ya llevamos pues, unos cuantos añitos, hemos revisado pues, más de 1.000 empresas, hemos invertido en unas 80. Todas van a ser algo sí y solo sí, son una solución global. Global. Es decir, si vale para funcionar con Mapfre en este caso, si vale para funcionar con
con GNP, si vale para funcionar con Iberdrola, si vale para funcionar con General Electric. La solución, si es local, otra cosa es que tú vayas a buscar el mercado para empezar y te focalices en algo que primero puedas digerir para que esa prueba de concepto tenga un sentido y luego puedas generar una referencia. Pero en la medida que quieras quedarte local, muy probablemente no vas a tener un crecimiento. Un poco contestando también lo que comentaba antes Mónica, sí, lo habéis dicho aquí antes, decías que pues, hay 1.000 empresas en Latinoamérica con un valor de 100.000 millones, que parece que es mucho y está muy bien, pero es absolutamente ridículo, para un continente desde Río Grande hasta Ushuaia, que solo haya 1.000 startups. En España, que somos ejemplo de muy poquitas cosas, y más si nos comparamos con el resto de países europeos, todavía tenemos muchísimo que aprender, tenemos 7.000 startups. Solo en España, en el año 2020, invertimos en Venture Capital más que en toda Latinoamérica. Solo en España. Lo que quiero decir con esto es que todo eso que queda por hacer Latinoamérica, que es muchísimo, tiene que ver con ese talento que tiene Latinoamérica. Lo comentabais también vosotros antes, eso tiene que ver muchísimo con la educación. Luego hablaremos un poquito más de eso, pero es educación y vocación global. Y cambiar los ecosistemas para que ahí se produzca el surgimiento del talento y que el talento sea además abrazado no solo por el ámbito público, que tiene una responsabilidad muy alta, sino también por el ámbito privado. Las corporaciones, que a veces tienen un puntito de ego para decir que el talento lo pueden gestionar ellos. Por ahí decía Enrique Tomás antes que también el talento es cortar bien el jamón, etcétera, etcétera. El talento es muchísimas cosas. Pero seguimos después. Pero tienes toda la razón. Y tú, Silvia, por ejemplo, que te dedicas al coaching, ¿tú qué ves, por ejemplo, qué habilidades o competencias crees que debe tener hoy un líder? Que desde luego no es el mismo líder que hace 10 años o que hace 5, o de hecho, inclusive que antes del COVID, ¿no? Yo creo que hoy el líder es totalmente distinto. ¿Tú qué ves, qué competencias crees que son esenciales en un líder hoy? Pues mira, el líder tiene que ser transformador, tiene que ser un líder que gestione la incertidumbre en estos entornos VUCA, son tan volátiles, ambiguos, complejos, y él pues tiene que saber liderar este cambio, esta incertidumbre, gestión emocional, tiene que tener una serie de soft skills que son importantísimas para poder llevar a la empresa y la organización a una cuarta revolución. Tiene que tener pensamiento crítico, resolución de problemas, tiene que ser íntegro, lo tienen que ver como un modelo, tiene que ser, pues, tener pensamiento, ya he dicho, crítico, flexible, y tiene que tener compromiso con la empresa. Tienen que verlo como una persona que tenga autoliderazgo. Y por autoliderazgo digo autonomía, autoconocimiento, porque si él no se conoce no puede liderar a los demás. Tiene que tener también habilidades de comunicación, asertividad, empatía, escucha activa y por supuesto, pues respeto. Y que sea un líder cercano, que lo vean y lo visionen como cercano, que tenga cercanía. Entonces, estos líderes, pues la verdad que serán los que lleguen a conectar con la organización y sean el primer eslabón, que sean los que pues lleven a la organización a este cambio cultural, porque ellos son los que van a hacer que haya un cambio cultural, porque va a necesitar una reingeniería de la cultura, porque la cultura va a dejar de ser de una manera para ser de otra. Entonces, la cultura tiene que estar además acorde y coherente con la visión y la misión de la empresa. Y esta visión y misión, debido a estos entornos tan volátiles y tan cambiantes, cada X tiempo va a tener que estar siendo pues auditada para que sea coherente y que la organización pues, y los empleados pues, se sientan también en coherencia con esta organización. Claro. Fíjate que es muy, muy interesante lo que dices, porque hay un ejemplo que me llamó mucho la atención. Publicaron el World Economic Forum, McKinsey y LinkedIn, publican hace 4 meses
la lista de las 20 fortalezas que necesita el hombre y la mujer para triunfar en la vida post-COVID. Y de las 20 fortalezas, todas están enlistadas ahí. 15 fortalezas son soft skills. Que bueno, nosotros, en mi empresa, tengo una empresa de entrenamiento de habilidades blandas, que yo no le llamo blandas, porque de blandas no tiene nada, ¿eh? Yo le llamo life skills. Entonces, imagínense que de 20, 15 son life skills. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay universidad en el mundo que se dedique a darte las life skills o soft skills. Tú puedes estudiar maestría, doctorado, ¿cuántos quieres? 40. No vas a ser buena en soft skills o bueno en soft skills. Y hoy McKinsey, LinkedIn y World Economic Forum dicen que si no eres fuerte en esas habilidades, no la vas a hacer en la vida. Y que 80% de las fallas de una posición de liderazgo en una empresa no se da por incapacidad, porque no pudiste. Se da porque no tienes las habilidades blandas necesarias para llevar a cabo ese puesto. Entonces, chéquenlo y prepárense en las habilidades blandas, nomás les digo, porque sí, y tienes razón, son habilidades, lo platicábamos ayer que tuvimos nuestra mini junta, que le digo, la realidad es que hoy en día, hace 5 años, si les hubieran dicho, es que la prioridad de un líder es ser empático, dirían, cero. Hoy en día, un líder que no es empático, pues perdónenme, pero no es líder. La empatía hoy es una virtud básica para ser líder. Entonces, bueno, eso, gracias, porque tienes toda la razón. A ver, Mónica, aquí tengo tus preguntas que platicábamos. Yo quisiera que me platicaras, la verdad, mucho de la tecnología y de todo lo que es del Internet of Things, todo lo que hacen en tu empresa y cómo ves esta transformación nueva de tecnología, de todo lo que es ahora sí que 3.0 y todo lo que está sucediendo. Sí. Bueno, el Internet of Things es la siguiente, es la herencia natural o el proceso natural después de haber conectado a las personas, ¿no? Las personas en la cueva se trataban con los de la cueva, la evolución, que hay emprendimiento a lo largo de toda la historia, pero que el emprendimiento tiene picos, hay épocas en que apenas hay innovación y de repente hay movimientos de innovación. El siglo XVIII es un momento de innovación tremenda con toda la revolución industrial y estamos viviendo un momento de innovación que es otro movimiento fuertísimo, ¿no?, que nos ha transformado. Entonces, lo primero que se vio es cuando empezaron a conectar a las personas con un cable. Luego nos empezaron a conectar a las personas con un móvil. Y ahora se trata de conectar las cosas entre ellas con las personas. Ese es el Internet of Things. Es decir, en cualquier lugar empiezas a poner sensores y esas cosas empiezan a hablar contigo. Gracias a la comunicación con las cosas, empieces a obtener información inteligente. Nosotros en particular en Net4Things nos dedicamos a poner sensores en los coches y esos coches generan una información que es útil para el conductor o, eso no sería más que la cabeza del iceberg, debajo se genera una cantidad de datos que son utilizables por una Insurtech para saber cómo conduces y hacerte una buena oferta de un seguro o para la Dirección General de Tráfico para saber qué está ocurriendo en la carretera, para el conductor o su familia, si tiene un accidente, se desencadena todo un protocolo de activación que se llama el eCall, Emergency Call. Si tienes, en fin, miles de casos de uso, para una autopista, saber cuándo el coche entra sin necesidad de que pare en un sitio para, ¿sabes?, poner la tarjeta o con que haya un pequeño device en la pared y el coche lleva ese device, se empiezan a hablar entre ellos, el sistema recibe esa información, inmediatamente cuando sales dice 25 kilómetros. Oh, ya. Hola, bueno, Ya. Ahora.
Por ejemplo, ese es el mundo de la movilidad, pero tienes el mundo de la salud. El Internet of Things en el mundo de la salud es un paso de gigantes, porque tú, sobre todo en las enfermedades crónicas, le pones una pulsera y está dando las constantes vitales, sabe cuándo empieza a acelerarse la tensión, cuándo empiezas a tener taquicardias, incluso la diabetes la detectas con una pulsera, esa pulsera está conectada con un sistema médico, ese sistema médico recibe alarmas e inmediatamente pone en funcionamiento el protocolo. Eso es el Internet of Things. Es un mundo en el que la gestión de la conectividad permite acelerar soluciones a problemas que existen o información relevante, pues para saber dónde está habiendo un problema de tráfico, un problema, en fin, miles de funcionalidades más todas las que vayan surgiendo. Increíble. Es como o sea, difícil de entender de repente para alguien no como tú, ¿no? ¿Sí? Sí. Oye, Moisés, una pregunta acerca de que, bueno, hoy las nuevas generaciones de jóvenes muy chicos piensan que tal vez la educación no es necesaria, ¿no? O sea, están en este rollo de que se encuentran a alguien, a uno por ahí, bueno, Steve Jobs, ¿no? Siempre agarran a uno que le fue muy bien en la vida y dicen, es que bueno, él la hizo, ¿para qué voy a estudiar yo, no? Entonces, lo que no saben es que pues él la hizo, pero ¿cuántos no la hicieron, no? Entonces, es muy interesante saber, o sea, o cuál es tu opinión acerca de que si se necesita o no la educación formal, ¿no? Sin duda. De las poquísimas conclusiones que he ido sacando en estos años que me dedico al Venture Capital, es que, como he dicho antes, más de 1000 startups hemos revisado en diferentes grados de profundidad, obviamente no da la vida. Hay un mínimo común denominador en todas ellas, es que el emprendedor o la emprendedora siempre tiene una formación reglada. Es decir, si no la tienen es muy difícil que tengan esa oportunidad. No digo que no haya talento, digo que no aflora el talento. Te pones a ver, tanto en España, en diferentes lugares como en Latinoamérica, cuáles son los informes de escolarización. Es verdad que es muy alta a los 5 años, luego va bajando un poquito a los 10, secundaria, terciaria. Estudios superiores, no necesariamente universitarios, pero sí también de formación técnica, formación profesional, como decíamos en España. Y te das cuenta que la calidad de esa formación, creo que lo decíamos el otro día, alguien hizo una pregunta ayer, que espero que fuera en broma, de si se podía poner un chip en la cabeza de alguien para darle un conocimiento. Había que ver quién carga qué conocimiento para que actúe de qué manera. Espero que lo dijera en broma porque me da un poquito de miedo esa parte, pero alguien contestó con mucho acierto de que esto tiene que ver con la inversión en educación. Con todísimo el cariño, en el último informe PISA que se hizo sobre Latinoamérica, en el cual de los 20 y pico países son 10 de los que están adscritos, puede ser representativo o no, no lo sé. Pero el 50% de los niños y niñas de 15 años, que es la edad de cuando se hace esta evaluación, no consiguió las competencias mínimas de comprensión lectiva. Eso no es una no alfabetización, eso es simplemente que no saben leer lo que están leyendo. Si Iberoamérica piensa que puede seguir adelante renunciando al 50% de ella misma, va a tener un problema. Pero no solo un problema en el ámbito de que no va a haber talento, que no va a haber innovación, que no va a haber competitividad. En el ámbito de que no va a haber personas con un mínimo de preparación para tener ese coqueteo con la libertad que los convierta en operadores democráticos, para ser exigentes con sus propias vidas y exigentes también con los gobiernos que supuestamente forman. Un poco contestando tu pregunta, no hay posibilidad como estructura de sin formación y una formación que sea de verdad, que sea incentivadora, que esté muy regulada con eso que los jóvenes van a necesitar para tener esperanza. En Estados Unidos, en el 2021 se matricularon 4,5% menos en las universidades que el año pasado. Y el problema no fue demográfico. El problema es que empiezan a pensar que ¿para qué? ¿Para qué? Si con eso no voy a tener garantizado como antes. Yo soy producto de la universidad pública. Se ha dicho muchos, y yo creo que en fin, mi padre es albañil, mi madre es modista, vinieron de Andalucía precisamente para ganarse la vida, probablemente desde las cavernas. Soy el primero de mi familia que tiene universidad, un título universitario.
Y además ahí había un ascensor social, una movilidad social. El problema de ahora es que incluso teniendo ese acceso a la universidad, a un estudio de formación superior, no necesariamente tienes esa sensación de que puedes coquetear con el futuro. Por tanto, sí es necesario tener esa formación, esa educación para ser más exigentes con nosotros y con la sociedad, pero a la vez es necesario que esa educación esté muy vocalizada con el exposibilismo y con cuán aspiracional puede ser la vida de los estudiantes. Yo un poco lo que es no solamente lo que estamos viendo y lo que falta, sino cuáles son los ejemplos de países que se han transformado entre los años 60 y los años y actualmente, ¿no? Y está el ejemplo y por qué unos han prosperado y otros no. Por supuesto que hay muchos factores, pero uno de los elementos determinantes que explica, por ejemplo, volvemos al tema China, Taiwán, lo que llamaron los tigres asiáticos y lo que llamaron España, que es el tigre europeo, es la inversión en educación que se hizo en los años 50 y 60. O sea, porque Corea del Sur era como Kenia en el año 50. Totalmente. ¿Dónde está Kenia hoy y dónde está Corea del Sur? Claro. ¿O dónde está Nigeria, que es un país que tiene todos los recursos naturales del mundo y que era más rica que Taiwán en el año 50? La educación. El gran esfuerzo que se hizo en educación. En España pasó igual, se hace un esfuerzo brutal en los años 50 y sobre todo en los años 60 en educación, y eso explica que España pasa de ser un país realmente dentro de Europa subdesarrollado a ser la cuarta potencia europea. Es la educación, pero tiene que ser una educación inclusiva, exigente, y eso, por ejemplo, en España se ha perdido. La educación en España consiguió reducir la brecha de desigualdad tremendamente. Tú eres un ejemplo, dices que tu padre era albañil y eres un pedazo tío que está aquí dando tal. Eso es el ejemplo de España, ¿eh? Bueno, es un honor. Entonces, eso es lo que explica el éxito de España, cómo la escala social y el ascensor social, que es los 100 tíos más ricos o más importantes de España hoy, no son de cuna. Son todo gente que ha tenido una educación pública que no privada. Eso se ha perdido ahora mismo. En España la educación pública y privada se han distanciado enormemente. Antes iba la privada el que no entraba en la pública, porque la pública era enormemente exigente y los que podían pagarse se iban a la privada, y hoy es al contrario. O sea, la educación pública ha perdido muchísimos puntos. Tenemos el ejemplo de PISA, que además prohíben que se tapan todas las estadísticas para no poder reflejarse en la calle la diferencia que hay entre las educaciones que puedes pagar, con lo cual las diferencias sociales que se habían reducido en España por esa política buenista de reducir la exigencia en la pública, las diferencias sociales se empiezan a distanciar. No sirve la educación. Entonces, en vez de volver a la igualdad de oportunidades, estamos volviendo a la desigualdad de oportunidades, que es tremendo, y es la falta de conciencia de que un nivel educativo exigente en un mundo globalizado es elemento determinante de prosperidad. Y eso después de haber hecho el esfuerzo que supone acabar una formación, con lo cual el resultado no es satisfactorio y un descorazonamiento respecto de cómo el futuro puede ser para ti, ¿no? Y eso desvincula totalmente a los jóvenes de lo que tiene que ser su propia vida y luego cómo cosemos, ¿no? la vida social. Totalmente. Pues sí, a ver, Silvia, una pregunta. Ahorita que sacaste lo de lo público y privada, ¿tú crees que se debe de trabajar con los gobiernos? O sea, iniciativa privada, gobiernos, ¿y cómo crees que se debe trabajar en gobiernos? Por supuesto, tiene que haber una alianza estratégica entre los dos, y se deben de apoyar porque por parte de los gobiernos es importantísimo, para empezar, por ejemplo, con el emprendimiento, porque se agilicen los trámites administrativos, porque si no es que no sale nada. A las startups, a los emprendedores, pues es necesario que sean conscientes. Es necesario también que trabajen en la educación y que no se queden atrás, que como tú has dicho y todo, que ahora la privada está por delante de la pública y antes era al revés. Bueno, pues que no se queden atrás y que además haya alianzas con las empresas para que puedan hacer exactamente sus becas, los becarios,
que trabajen. Es decir, que debe de haber esa alianza, por supuesto, por parte de los gobiernos. Y las organizaciones también tienen que trabajar en esa educación y en esa mejora continua dentro de los trabajadores. Porque es importantísimo, porque en este mundo de la innovación ya esto no es una ventaja competitiva, esto es una necesidad de que el trabajador esté constantemente formándose, porque bueno, el entorno es incierto, es volátil y vamos a tener que estar cambiando continuamente, con lo cual tenemos que ser ágiles. Y tanto los gobiernos como las empresas y las organizaciones tienen que trabajar en esa agilidad. Claro. Y mira, yo quisiera, Mónica, que nos platiques en innovación, algo que platicamos hoy al mediodía que me llamó mucho la atención. En una empresa de tanto abolengo y de tanta antigüedad, digamos, como Marqués del Riscal, que todos aquí lo conocen, no importa de dónde sean, porque todo el mundo ha probado el vino Marqués del Riscal, y las grandes bodegas con los años tan antiguos que son una belleza. ¿Cómo hiciste innovación en Marqués del Riscal? Platícanos, porque me encantó. Sí, bueno, es que pensamos que la innovación solo existe en el mundo tecnológico, ¿no? Y la innovación está extendida en todos los ámbitos y los más convencionales, si no quieren morir, son los que más necesitan. Bueno, Marqués de Riscal es una compañía familiar, tiene varias familias, una de ellas es la de mi marido. Yo soy hija, bisnieta, hija, hermana y madre de arquitectos, con lo cual el mundo de la arquitectura es un mundo que a mí, bueno, lo llevo en la sangre. Y bueno, Marqués de Riscal, le nombran es quinta generación a mi marido presidente de la compañía y nos dedicamos a viajar por el mundo y volvimos aterrorizados, porque claro, había los mejores, o sea, hay vino bueno en Chile, en Argentina, en Sudáfrica, en Australia, donde quieras, en Estados Unidos. ¿Qué hacemos para diferenciarnos? O sea, ¿cómo vamos a seguir vendiendo botellas de Riscal si es que hay buenísimos vinos? Y entonces la innovación ahí fue como decir que tu vino es diferente es imposible, porque todos decimos que nuestro vino es el único, pues se nos ocurrió buscar una fórmula alternativa para que se hablara del vino sin hablar del vino y hacer que el nombre Riscal fuera. Teníamos la suerte que, bueno, somos de Bilbao y había sido un éxito la fundación del Guggenheim, ¿no? Por este arquitecto que se llama Frank Gehry, que es un canadiense afincado en California. Bueno, el caso es que le dijimos a los del gobierno vasco, oye, que la próxima vez que venga Frank Gehry por aquí, nos haces un hueco. Nos hizo un hueco, fuimos a verle mi marido y yo, y nos dijeron, tenéis 20 minutos para hablar con él. Y entonces nos dio 20 minutos que se convirtieron en 2 horas y media y que nos teníamos que ir porque teníamos reuniones y el hombre estaba ahí, bueno, le convencimos. Y nos hizo un edificio, que es un espectáculo, que os animo a todos a ir, que es el Hotel de Riscal, que es una manera de hacer marketing indirecta, porque sacar un anuncio en el Washington Post pues cuesta millones, ¿no? Y ¿quién lo lee? Nadie, porque pasas la página. Pero que el Condé Nast, que las revistas culturales, que los hoteles, que el turismo, bueno, la realidad es que ese hotel ha hecho que la marca Riscal vuelva a sonar en el mundo. Fue la primera bodega española que hizo vino al estilo bordolés, es decir, vino envejecido y no vino del año. Fue la primera bodega española exportadora, pero vino la revolución de los países emergentes con los vinos nuevos y nos desplazaron completamente. Tú vas a Estados Unidos, a un lineal de un supermercado y domina Chile, o domina Argentina, o domina Sudáfrica. Nosotros nos habían ido arrinconando. Bueno, ¿cómo llamas la atención? Pues haciendo algo muy extravagante. Y hicimos ese edificio, que es muy extravagante. Fueron 5 años que yo me iba a California cada 2 meses a hablar con Frank, que era la pera, iba haciendo el desarrollo. Íbamos a haber hecho la sede de la compañía cuando vimos que nos íbamos a arruinar, porque era un disparate hacer eso como la sede de la compañía, que es un poco el Chateau de Burdeos, ¿no? Que tienen esos edificios y que son la sede. Y vas escuchando a la gente y un amigo muy próximo nos dijo, oye, conviértelo en hotel. Y entonces lo que había sido un edificio extravagante para llamar la atención como sede, lo acabamos convirtiendo en un hotel
y bueno, esa es la historia, lo pasamos muy bien, creo que ha sido un éxito, nos ha puesto otra vez en el mercado, Riscal ha pegado un subidón en ventas tremendo en los últimos 10 años y tenemos todos los fines de semana como lista de espera para poder ir aquí. Algunos de CEAPI vinieron con nosotros hace un par de años y creo que lo pasaron muy bien. Pero bueno, eso era innovar, ¿no? Buscar fórmulas para cómo llamar la atención y que tu producto sea de nuevo reconocido en el mercado. Es que me encanta esa historia porque lo platicábamos también que es muy importante darnos cuenta que no todo es tecnología, ¿no? Que también platicábamos de eso. No todos los startups tienen que ser de tecnología, no toda la innovación tiene que ser de tecnología. O sea, la tecnología es un motor, como dicen los americanos, it's a mean, o sea, es un acelerador para lograr una meta, pero no necesariamente tienes que pensar que para hacer innovación tienes que hacerlo con alta tecnología. O sea, esto es un ejemplo que me encantó, yo no lo sabía, pero me enteré al mediodía, y yo he sido usuaria varias veces de ese hotel, y me llevaron a ver los viñedos en privado y me enseñaron todo. Soy además asidua de Barón de Xirel también, y me encanta que como algo que te atrevas, ¿no? O sea, hay un dicho que me encanta que dice dare to be different, ¿no? O sea, hay que atreverte a ser distinto para ser innovador. O sea, y no necesariamente meterte con una cuestión que a lo mejor no entiendes y decir que la tecnología y que la innovación y que tú no entendiste nada. Esto está perfecto, lo que dices es perfecto, o sea, es ponerte en el mapa con algo. ¿Cómo se puso Bilbao en el mapa? O sea, literalmente, ¿cómo se puso Bilbao en el mapa? O sea, Bilbao antes tenía ciertos problemas y problemas también de seguridad y de repente, ¿qué pasó? Limpiaron Bilbao de todo lo que tenía malo, pusieron el Guggenheim ahí, sí ha de haber costado, no me puedo imaginar lo que ha de haber costado, pero bueno, ¿qué pasó? Bilbao está en el mapa mundial absoluto, el Guggenheim es una joya, es una belleza. Alguien se atrevió a ser diferente, alguien se atrevió a ser innovador y Bilbao es un destino maravilloso. ¿Y qué hicieron el Marqués del Riscal? ¿Y qué hizo Frank Gehry? Decir, voy a hacer un hotel no solo con mi estilo, que es muy clásico de Frank Gehry, sino que además rosa, morado, porque la vid, y va a ser como los vinos, y va a ser así, cuando le dé el sol de tal manera va a dar los colores que tienen que dar. Oye, te vamos a hacer embajadora de Riscal. Por favor, o sea, amo ese hotel, es que el que me lo platicó me dio, como decimos en México, en mi mero mole, o sea, de verdad. Entonces, bueno, gracias por escucharnos y ojalá, primero, entrénense en los soft skills y anímense a innovar. Gracias. Bueno, embajadora, seguro.